Surrealista. La historia que estás a punto de escuchar es verdadera y no se ha inventado de ninguna manera. Uno de mis amigos sufrió una crisis nerviosa y tenía buenos amigos. Sus nombres eran Kevin, Ryan y Tommy. Cada verano, nuestros padres nos llevaban de vacaciones. Siempre nos quedábamos en una cabaña remota en los bosques de Minnesota. La cabaña estaba situada en una gran isla en medio del lago Vermilion. Eventualmente, cuando tuvimos la edad suficiente, nuestros padres nos dejaron ir a la cabaña por nuestra propia cuenta por primera vez. Cuando llegamos, aparcamos el coche en un camino de grava junto al lago. Luego, tuvimos que tomar un bote a través del lago cerca de media milla para poder llegar hasta la isla en donde estaba la cabaña. Había algunas otras cabañas en la isla, pero todas estaban al menos a media milla de distancia, es decir que estaban muy separadas. La cabaña era bastante pequeña y solo tenía una cocina, un baño y 2 dormitorios. Por la noche, estaba oscuro como la boca de un lobo. No había farolas en kilómetros a la redonda y la única luz provenía del cielo, de la luna y las estrellas. No había cortinas en las ventanas, así es que cuando dormías allí por la noche podías ver la luna brillando sobre los árboles y el lago afuera. En la tercera noche de nuestro viaje, instalamos una fogata a orillas del lago. La luna estaba llena y el resplandor blanco pálido brillaba a través del lago. Estábamos contemplando las estrellas cuando de repente oímos un sonido de salpicadura, como si algo se moviera sobre el agua. Ryan de repente se levantó y señaló, diciendo: ¿Qué demonios es eso? Todos miramos en la dirección que él estaba señalando, mirando hacia la oscuridad. Después de un rato, pude ver lo que estaba señalando. Nunca olvidaré el sentimiento de terror que me invadió. Se me erizaron los pelos de la espalda y se me puso la piel de gallina en los brazos. Estaba paralizado por el miedo. En medio del lago había una cabeza de mujer. Estaba flotando en la superficie del agua, mirándonos directamente. Tenía la piel blanca pálida y el pelo largo y negro que tenía en la cara. El resto de ella estaba sumergida o ni siquiera estaba allí. ¿Quién sabe? Intentamos decirnos a nosotros mismos que era solo un ave cazando. Unas aves blancas y negras que cazan de noche y se zambullen en el agua. Pero no parecía un ave cazando. Pero eso fue de lo que intentamos convencernos que era. Tiramos más leña al fuego y tratamos de olvidarlo. Pero aún así me daban escalofríos. Alrededor de 1 hora más tarde tuve que ir al baño, así que bajé hasta el borde del muelle y me oriné en el lago. Mirando más allá de él, iluminado por la luna, noté que la cosa aún estaba allí, pero ahora estaba mucho más cerca. Todavía aparecía la cabeza de una mujer y todavía parecía estar mirándome. Su cara seguía siendo extremadamente pálida, como si no hubiera estado al sol durante años, y podía distinguir fácilmente algunos rasgos faciales, sus ojos y la nariz. Una sensación de increíble malestar me invadió al darme cuenta de que aquello definitivamente no era un ave cazando. No había forma de que un ave pisara el agua durante tanto tiempo. Tampoco había ondas a su alrededor. No se movía en absoluto. Estaba ahí parada, rígida como una tabla, sumergida en el agua. Inmediatamente me subí la cremallera de los pantalones y corrí de vuelta al muelle en donde estaban mis amigos, sentados alrededor de la fogata. Les dije lo que había visto, pero ninguno de ellos se atrevió a bajar al muelle para mirar más de cerca. Tratamos de decirnos a nosotros mismos que era solo un tronco o una rama de un árbol saliéndose del agua. Podría decir que todos los demás también estaban incómodos.
Ninguno de nosotros realmente creía aquello. Volvimos a la cabaña y cerramos la puerta, cerrándola con llave. Era muy tarde y necesitábamos dormir. Ninguno de nosotros mencionó la cosa en el lago. Todos tratábamos de evitar hablar de eso. No había cortinas en las ventanas y mientras me preparaba para ir a la cama, no pude evitar echar un último vistazo. Mirando por la ventana, podía ver claramente el lago, iluminado por la luna llena, pero la cosa ya no estaba allí. Había desaparecido por completo. Di un suspiro de alivio, pensando que el tronco debía haberse ido flotando o simplemente se había hundido bajo la superficie. O quizás había sido un ave cazando después de todo y finalmente se había ido volando. Hacía mucho calor esa noche y las ventanas estaban abiertas. Mi amigo Tommy y yo dormimos en el mismo dormitorio y mis otros dos amigos, Kevin y Ryan, durmieron en el otro lado. Dejamos las puertas de nuestros dormitorios abiertas. Me costaba dormir. Era la mitad del verano y no había ni una brisa. El calor era sofocante. Mientras estaba acostado allí, pensé que podía oír a alguien caminando fuera de la cabaña. Mantuve los ojos bien cerrados y traté de decirme a mí mismo que solo era mi imaginación. Pero sonaba como si alguien anduviera con los pies descalzos y mojados, caminando de un lado a otro. Temblaba de miedo, pero me sentía tan débil que no podía moverme. Las pisadas sonaban como si estuvieran subiendo por las escaleras de la puerta de la cabaña. Quería gritarle a mis amigos, pero estaba aterrorizado. Entonces, los pasos se dieron vuelta y sonaron como si estuvieran corriendo por las escaleras hacia el lago. Después de un rato, los pasos se desvanecieron y solo hubo silencio. Me acerqué y sacudí a mi amigo Tommy. Él ya estaba despierto y dijo que también había oído los pasos. En ese momento me sorprendió ver a Ryan entrar corriendo en la habitación. Cuando entró a la luz de la luna pude ver su cara y la expresión en ella era muy aterradora. «Tenemos que irnos». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Qué has oído?». «¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al bote! ¡Es hora de irse ya! ¡Vámonos!». No quiso responder y volvió corriendo a su habitación. Lo seguimos y encontramos a Kevin sentado en su cama, ya empacando sus cosas. Ryan estaba corriendo por ahí, agarrando frenéticamente sus cosas y metiéndolas en una bolsa. «¿Qué pasa?», exigí. «Ryan, ¿qué demonios te pasa? Dinos». Se detuvo y me miró fijamente. Había una mirada embrujada en sus ojos. Nunca olvidaré lo que dijo. Nos dijo que estaba volteándose en su cama para ponerse más cómodo cuando de repente vio en la esquina superior derecha de su ventana que alguien estaba espiando. Tan pronto como lo vio, la cara desapareció. Dijo que todo lo que vio fue un largo cabello negro colgando por la ventana, piel blanca como la de un fantasma y un gran ojo mirándole fijamente. Cuando dijo eso, nos congeló hasta los huesos. Nos dimos cuenta de que si la cara estaba en la esquina superior derecha de la ventana, eso significaba que la cosa tenía que medir casi 8 pies de alto o flotar en el aire. Sentí que me iba a enfermar. «Solo vámonos», Ryan dijo en un tono muy serio. «Vámonos ahora mismo». Todos estuvimos de acuerdo y empacamos nuestras cosas tan rápido como pudimos. Agarramos nuestras maletas y salimos corriendo de la cabaña, solo para cerrar la puerta detrás de nosotros. Mientras bajábamos por los escalones de la entrada, miré hacia un lado y vi huellas de pisadas, desnudas, mojadas, en la tierra alrededor de la cabaña. Fuimos corriendo al barco y tiramos nuestras cosas. Lo desatamos del muelle y salimos lo más rápido posible.
Miré hacia atrás por encima de mi hombro y miraba la isla, pero no veía nada que se moviera. Sin embargo, tuve la extraña sensación de que alguien o algo nos observaba. Cuando finalmente llegamos al otro lado del lago, amarramos el bote, metimos nuestras mochilas en el auto y nos largamos de ahí. Habíamos estado conduciendo durante unos 10 minutos cuando de repente Ryan se desmayó. No paraba de decir una y otra vez: ¿qué fue eso, muchachos? ¡Oh, Dios! ¿Qué fue lo que vi? En el camino llamamos a nuestros padres para contarles lo que había pasado. Ryan estaba enloqueciendo y no sabíamos qué hacer. Nos dijeron que volviéramos a casa sanos y salvos. El padre de mi amigo subió a la cabaña unos días más tarde y dijo que no había visto nada fuera de lo normal. Sin embargo, mencionó que sí había huellas desnudas y húmedas alrededor de la cabaña, lo cual le pareció extraño. Lo que sea que Ryan haya visto en la ventana realmente lo golpeó fuerte. Después de su crisis nerviosa, tuvo muchos problemas para dormir y terminó teniendo que ir a terapia. Le dieron unas píldoras para calmarlo y permitirle dormir bien. Con el paso del tiempo se recuperó y terminó bien. Pero hasta hoy en día, todavía no puede dormir a menos que las cortinas de su ventana estén completamente cerradas. Hasta el día de hoy no he podido explicar lo que vimos en el lago aquella noche. Nunca más volvimos a la cabaña. Tommy y Kevin sí han regresado y todo ha estado bien, pero Ryan se niega a regresar y francamente estoy con él. Y yo soy el documentalista. Y esto fue El extraño ser del lago Vermilion. Saludos especiales para Martín Cortés, Daniel Palagot, Víctor Bordón, Sandra Ramírez, Luis Velázquez, Maximiliano López Castillo, Abel Zavala, Edwin García, Marcelo Salirrosas, Yesinel, Juan Ángel Pacheco Garagarza, Jeffrey Suárez, Cachorro Monte, Jesús Gonza, Jenny Pedraza, Sandra San, Michael Martínez, Agustín Sobrera, Marcos Funes, Juan Carlos Campos Argumedo, Germán Mesa, Señor Creador, Fernando de la Cruz, Jorge Moquillas, Alan Fabián de la Rosa Martínez, Rivaldo Cardo, Alejandro Jonathan Jaro, Uku Forever Estrada, Elías Santos, Praxedis Torres, Diego Rodríguez, Fernando Olivares y Fama, Marcos Vega, Sonia Alejandra N.E., Astro Rey Cruz González, Indio Saavedra, Carlos Ayuso, Ramón Cruz, Alucard, Kevin Flores, Miguel Iván Cruz Z, María Teresa Dim, Carolia Aldán, Raúl Corado y Miguelina Trinidad. Gracias y hasta la próxima.